Vale, gracias. ¿Listo? Vas a empezar a grabar. Recomendaciones. Ok. ¿Aceptar? Aceptar y ya está. ¿Y ahí se te ve? Sí, perfecto. Bueno, pues nada. Buenas noches. Comenzamos la conferencia sobre un caso de histeria. Un caso, es uno de los casos, de los 4 casos que Freud escribe en Historiales de la Histeria, antes de la interpretación de los sueños. La interpretación de los sueños es un texto que Freud escribe en 1900, y en 1900 es cuando Freud produce en ese texto el concepto de inconsciente. O sea, eso es fundamental porque eso va a abrir la ciencia psicoanalítica. A partir de ahí vamos a poder pensar, digamos, un psiquismo, el psiquismo en realidad. Decía que era un texto que pertenece a los primeros textos de Freud, 1890 y tantos, y el caso Lucy es una señorita de 30 años que acude a consulta porque tiene una afección, digamos, entre varias cosas, pues cansancio, fatiga, un poco de depresión, y también tiene afectada la nariz. Una rinitis supurada crónica, dice, ¿no? Había perdido prácticamente por completo el olfato y se veía perseguida por un olor, cuando Freud le pregunta y le dice que es un olor como harina quemada. En este caso, Freud, que digamos procedía en esa época con el método catártico y, digamos, empleaban a veces el hipnotismo, la sugestión, ¿no? Él abandona porque Lucy se niega a ser hipnotizada, por así decir. Entonces, eso hace la técnica, porque Freud se da cuenta que puede, digamos, el paciente asociar libremente sin necesidad de estar hipnotizado. Hay que recordar que la técnica en psicoanálisis es la asociación libre en transferencia. Entonces, Freud, decíamos, renuncia por completo a proceder, digamos, con el hipnotismo, ¿no? Con el sonambulismo. Aunque todavía aquí no tiene descrito el psicoanálisis, ¿no? Claro, todavía no tiene el concepto de inconsciente, pero ya vemos, digamos, cómo se va perfilando, ¿no? En qué dirección va la técnica, ¿no? En qué dirección va a ir, digamos, la técnica que es asociación libre en transferencia. Claro, ahora que ya tenemos la interpretación de los sueños y ya nos ha explicado la interpretación de los sueños, cuando leemos estos textos que son previos de 1898, ¿no? Los historiales, pues ya los leemos desde la interpretación de los sueños, donde está el objeto teórico, el método, la técnica. Claro, en la interpretación de los sueños está todo, ¿no? Entonces, digamos, hacer esa mirada, digamos, vemos en producción, digamos, la ciencia psicoanalítica, ¿no? Vemos que aquí, por ejemplo, hay un corte, ¿no? Ya se abandona el método catártico, ¿no? Entonces, lo que Freud hacía, digamos, era poner una mano sobre la frente del paciente y le decía que recordara. Y tenía los mismos efectos que decíamos, como decíamos antes, del sonambulismo, ¿no? Por ejemplo, también podía recordar fechas y cifras aparentemente olvidadas con una fidelidad increíble, ¿no? Se le pedía que dijera una frase y luego, pues, que asociara y terminaba acordándose de estas fechas, ¿no? Porque en el psiquismo hay que saber que no se olvida, que nada se olvida, ¿no? Digamos, es una memoria donde está todo, por así decirlo. Entonces, la señorita Lucy se echaba en el diván, permanecía tranquila, tumbada en el diván, con los ojos cerrados, una expresión algo rígida e inmovilidad casi completa. Entonces, Freud agarra y le pregunta, ¿no? Y le dice, ¿en qué ocasión advirtió por vez primera este olor a harina quemada?
Y Lucy dice, ya lo creo, fue aproximadamente hace 2 meses, 2 días antes de mi cumpleaños. Me hallaba con las niñas a las que cuidaba, ya que ella es institutriz. Estábamos jugando a hacer una comida en un hornillo. Y llegó el cartero, entonces las chiquillas pues estaban en derredor de la señorita Lucy y le quitaron la carta que le traía el cartero. Una carta en la que ella reconoció la letra de su madre, que vivía en Glasgow. Dice, mientras jugaban así, dando vueltas en derredor mío, se difundió por la habitación un fuerte olor a harina quemada. Las niñas, evidentemente, habían abandonado la cocinita, ¿no? Y la pasta de harina que estaba en el fuego había comenzado a achicharrarse. Entonces, Lucy dice, desde ese momento me persigue este olor sin dejarme un solo instante y haciéndose intenso cada vez que estoy, pues, un poco más nerviosa. Digamos que Lucy era una paciente que veía plásticamente las cuestiones, ¿no? Digamos, sus asociaciones. Y ella le dice, ¿no? Freud le dice, ¿cómo explica usted que la impresionó tanto? ¿No? Ella dice, me impresionó el cariño que las niñas me demostraban en esa ocasión. ¿No se comportaban siempre así? Le pregunta Freud. Sí, pero precisamente en aquel momento en que recibía la carta de mi madre, y Freud le comenta, no comprendo por qué la carta de su madre y el cariño de las niñas habían de formar un contraste, como parece usted indicar con sus palabras. Y Lucy explica, es que tenía intención de volverme a Inglaterra con mi madre y me costaba trabajo abandonar a las niñas, a las que quiero mucho. Entonces Freud le pregunta por su madre, ¿y no está delicada? ¿Le pasa algo? Y él dice que no. Ella dice que no. Entonces, ¿por qué se decidió abandonar, digamos, esta casa? Y ella dice, porque mi posición en la casa era un tanto difícil. El ama de llaves, pues la cocinera, la institutriz francesa, le estaban haciendo la vida imposible, ¿no? Le habían contado una serie de chismes al padre, que era un digamos, un industrial, ¿no? Y al abuelo. Y cuando ella se fue a quejar, ¿no? A comentar que, digamos, que estas situaciones no eran verdad, pues el padre no la creyó y tampoco el abuelo, ¿no? Entonces, debido a esto, ella decidió marcharse. Entonces el padre le pidió que se lo pensara un poco, que las niñas estaban muy bien con ella, y que se lo pensara. Y en 2 semanas le respondiera. Freud le dice, y aparte de su cariño a las niñas, ¿no había algo más que la retuviera a su lado? Entonces ella dice que sí, evidentemente, dice, porque la madre de las niñas que había muerto era una prima lejana, ¿no? Y en su lecho de muerte le había hecho prometer que velaría por sus hijas. Dice, sin separarse de ellas, ¿no? Y estando junto a las 2 niñas. Dice, si me hubiese ido de casa al despedirme de esta casa, pues habría faltado a mi promesa. Digamos que esta es en un primer momento una situación, ¿no? Pero Freud le dice, no creo, se arriesga y le dice, no creo que todas estas razones que me han dado sean suficientes para justificar su cariño a las niñas, dice. Y le dice, sospecho más bien que está usted enamorada del padre, ¿no? Y que sin darse cuenta exacta de ello, y alimenta pues alguna ilusión
alguna esperanza de, digamos, de quedarse en el sitio de la madre. Y Freud le señala que también de esto seguramente habría dependido el hecho de que ella hubiese estado tan susceptible con todas las otras personas de la casa, ¿no? Especialmente habiendo convivido tantos años sin ningún problema. Entonces Freud le dice, ¿teme usted que se burlen de sus esperanzas? Lucy acepta la interpretación porque no le contesta que sí. Yo creo que usted tiene razón, es verdad. Y Freud le pregunta, ¿y sabía usted que amaba al padre de las niñas? ¿Por qué no me lo ha dicho antes? ¿Por qué no me lo ha dicho hasta ahora? Y ella le contesta, algo que también es peculiar respecto a lo inconsciente, ¿no? Y le dice, no lo sabía hasta ahora. O mejor dicho, no quería saberlo. Quería quitármelo de la imaginación, no volver a pensar en ello. Y creo que en este último tiempo había conseguido este objetivo. Freud le dice, ¿por qué no quería usted confesar su inclinación amorosa? ¿Es que se avergonzaba de querer a un hombre? Y ella le dice, no soy tan ñoña como para eso. Sé además que no somos responsables de nuestros sentimientos. ¿No? Lo que a ella le afectaba era que siendo ella una muchacha pobre y él siendo un hombre rico y de familia distinguida, todo el mundo se reiría de él si sospechase eso, ¿no? ¿Qué pasa? Hay un montón de gente que se está quejando de la... Pregunta si... Que no se ve. Que no se ve. Preguntan si le diste a Rec. Sí. Un montón de gente que es ahora y ¿Qué? A ver. La de Alejandra. Entonces, ¿cómo hacemos? Que tenían ahí... en Facebook, entren por Facebook. Tampoco lo pueden. Sí, por Facebook se ve. ¿Por Facebook se ve? Ah, pues ya está. Está en el de Benassa. Y... Vale. Pero por Facebook, ¿por qué? No ¿Está la conexión ahí? Tampoco en Facebook, dice Susana. Yo lo acabo de escuchar y veo. Tiene que estar todo correcto. Sí, pero si no lo ven del otro lado. A ver si lo podéis Pues mira, solucionar. ¿puedes solucionar? Sí, claro. Bueno, mientras solucionan los problemas técnicos del directo, continuamos con la clase. Me ocurre enseñar aquí. A ver, yo te decía que esto a lo mejor tendría que ser para todo público, ¿no? Es que no se puede eso. Se tienen que anotar para todo. Está cambiando el dispositivo este. Pero hay gente que se ha apuntado. ¿Y dónde están? Si se han apuntado, entonces les llevan. Sí, no lo comida. Transmitir en directo. Bueno, unos minutos hasta que solucionemos esto. A ver si apago esto. Dime. ¿Se ve? Vale. ¿No se ve? ¿Se ve? Ah, vale, vale. Que es Perfecto. algo de ellas. El Facebook se ve perfecto. Vale. Sí, pero Facebook se Vale, acaba de... De cortar. De cortar. Se acaba de... Sí, de pagarla porque Facebook se paga. Vale. Se le dieron al revés. Que sí, que le digo Bueno. que se ve bien, que busque. Entonces vemos la primera escena, esta primera escena que relatamos, ¿no? Y que, digamos, que Freud interpreta que ella estaba enamorada del padre. ¿Mm? Entonces, después de señalarle eso, Freud, ella dice, sin ninguna resistencia, me relata, dice Freud, el nacimiento de esa inclinación. Dice que durante el primer año había vivido tranquilamente, sin problemas, cumpliendo todos sus deberes y todo lo demás. Pero un buen día, el padre agarra y le dice, algo ha caído. El padre le dice que quiere hablar sobre un tema muy importante, sobre las niñas y, digamos, inicia una conversación sobre las exigencias de la educación infantil y que ella es muy importante en ese proceso, ¿no? Y, digamos,
Lucy cuenta, ¿no?, que ve los ojos de él y ahí se reflejaba un singular enternecimiento. Entonces ella dice, en ese momento comencé a amarle y a acariciar la esperanza de que pues esta conversación dé pie a algo más. Lo que pasa es que no hubo ninguna consecuencia después de este diálogo, ¿no? Y después de un tiempo ella decidió como apartar estos pensamientos, ¿no? Después de la interpretación que le hace Freud, ella se da cuenta, ¿no?, que dice que seguramente la hipótesis de la ternura en la mirada del padre de las niñas durante esa conversación era provocada por el recuerdo de la esposa muerta, ¿no? Y entonces, pues ella se da cuenta de sus deseos amorosos que son totalmente irrealizables, ¿no? Entonces, no se produce una modificación inmediata después de esta interpretación, ¿no? Pero, digamos, Lucy, digamos, continúa teniendo otro síntoma, ¿no? Digamos, sigue quejándose de mal humor y depresión continuos, ¿no? Y Freud, ante esta situación, dice, debe haber alguna otra escena, debe haber alguna otra situación. En esos hay una interrupción por un recrudecimiento de la, digamos, de la afección nasal de Miss Lucy. Y pues se descubre que tiene carie en el etmoides. Vuelve después de vacaciones de Navidad y comenta que había recibido un montón de regalos, no solamente por parte del abuelo, sino por el padre, por las niñas y por el personal doméstico de la casa. Dice, como si todos quisieran reconciliarse conmigo y borrar de la memoria los conflictos de los pasados meses. El olor a harina quemada había desaparecido, pero había sido sustituido por un olor a humo, a tabaco. Dice, este olor ya lo percibía antes, pero como el olor a harina quemada había sido mayor, digamos que ahora se percibía sin mezcla alguna y muy intenso. Claro, Freud dice en este momento del tratamiento, ¿no? Dice, toda terapia puramente sintomática lo que hace es que desaparece un síntoma para aparecer otro. Y esto aparentemente parecía una terapia sintomática, ¿no? Sin embargo, dice, voy a continuar con mi trabajo, con mi labor analítica. Y pues le pide que asocie a Lucy, ¿no? Y Lucy dice, todos los días, respecto a este punto, ¿no?, fuman los señores en casa, dice, y no puedo recordar ahora alguna ocasión importante para este tema, ¿no? Lucy continúa comentando, le aparece una imagen némica donde están todos en el comedor, ¿no? Y dice, bueno, ahora estamos todos sentados en derredor de la mesa, los señores, la institutriz francesa, las niñas y yo. Dice, pero esto pasa todos los días. Como si la intervención de la conciencia, ¿no? Pero esto pasa todos los días. Freud le dice, siga adelante, ¿no? Siga usted mirando la imagen y a ver qué ve, ¿no? Es cierto, dice, además hay un convidado, el jefe de contabilidad, un señor ya muy viejo que quiere a las niñas como si fueran de la familia. Y dice, otra vez, pero este señor viene muchas veces a almorzar y su presencia no significa ahora nada especial. Freud le señala, tenga usted paciencia y continúe con sus asociaciones, ¿no? Dice, no pasa nada, dice Lucy, nos levantamos de la mesa, las niñas se despiden y suben luego conmigo al segundo piso, como todos los días, es decir, minimizando la situación. Y Freud le dice, ¿y nada más?
Espere usted, le dice Lucy. Realmente pasa algo particular. Ahora veo bien la escena. Al despedirse el jefe de contabilidad, ¿no?, quiere besar a las niñas. Besa a las niñas. ¿No? E inmediatamente el padre interviene gritando con violencia, ¿no?, que no las bese las niñas. Entonces ella dice, Lucy dice, tan inesperada salida de tono me impresionó profundamente. Y como seguramente, como estaban fumando tabaco, se me quedó fijado el olor a humo de tabaco. Esta sería la segunda escena, ¿vale? Y Freud se pregunta de dónde procedía, la eficacia traumática de esta escena. Le pregunta, ¿cuál de esas dos escenas se desarrolló antes? Lucy contesta, la que ahora le he contado precedió a la otra cerca de 2 meses. Pero le pregunta, pero si las violentas palabras del padre no se dirigían a usted, eran dirigidas al jefe que vino, ¿no? ¿Por qué le impresionaron tanto? Y ella dice, no estaban bien que se dirigieran así a un anciano. Además era un buen amigo y un invitado. Todo eso se puede decir cortésmente. Entonces Freud le dice, así que a usted le hirió la forma grosera en la que procedió el padre de sus niñas, ¿no? Y a lo mejor pensó, ¿qué no haría si usted fuera su mujer? No, eso no, dice. A él le molestaba siempre que besasen a sus hijas. Llegado a este punto, ella recuerda aún otra escena, una escena anterior. Dice, meses antes de este hecho, una señora amiga de la casa había besado a ambas niñas en la boca, ¿no? Digamos, en una visita que tuvo a su casa, ¿no? El padre, que se hallaba presente en ese momento, dominó su disgusto, no dijo nada, ¿no? Pero cuando se marchó esta señora, digamos, despachó toda su cólera a la institutriz. Le dijo que la consideraría responsable de si vuelve a ocurrir una situación como esas, ¿no? Y que incluso la llegaría a despedir. Y esta escena, esta violenta escena, se desarrolló en la época en que la señorita Lucy se creía amada, ¿no? Y esperaba la repetición de ese primer diálogo que habíamos comentado, ¿no? Entonces, después de relatar estas escenas, claro que Freud las sintetiza, ¿no? Dice Freud, cuando 2 días después de este último análisis volvió Miss Lucy, la señorita Lucy, a visitarme, tuve que preguntarle si le había sucedido algo muy satisfactorio, pues la encontré por completo transformada, ¿no? Su cabeza, que antes estaba melancólicamente inclinada, agachada, ¿no?, se erguía ahora con toda firmeza y además estaba muy sonriente. Freud dice, por momentos pensé que me había equivocado respecto al padre, ¿no? Pero la señorita Lucy le dice, no ha sucedido nada extraordinario, es que usted no me ha visto sino enferma y deprimida y desconoce mi verdadero carácter, que siempre fue alegre y animado. Dice, al despertar, comprobé que había desaparecido la opresión que sentía este tiempo. Y Freud le dice, ¿y qué piensa usted ahora de su situación en la casa? Dice, me doy clara cuenta de que seguirá siendo la misma que siempre he ocupado, pero esta idea ya no me entristece, ya no me hace desdichada.
entonces podrá vivir con todo el personal en paz. Y dice, yo creo que sí, porque en realidad lo que me atormentó fue mi exagerada susceptibilidad, ¿no? Debido al enamoramiento que tenía con el padre, ¿no? Y le dice, pero usted sigue amando al padre de las niñas. Y Lucy le dice, desde luego, sigo queriéndole, pero sin atormentarme. Digamos, uno no tiene la culpa de enamorarse. Y además, en mi fuero interno, uno puede pensar y amar a quien quiera. Entonces, es una paciente que se recupera ad integrum, ¿no? Digamos, cuando se resuelven, por así decir, estas 3 escenas, ¿no? Que además la primera que se presentó en realidad es la última que sucede, ¿no? Es casi como un contenido manifiesto de todas las demás, ¿no? Y pues lo que se ve es eso, que tiene que haber una resolución, por así decir, hasta la última, entre comillas, la última escena, ¿no? Que le había producido esta situación, ¿no? Y claro, es un caso sencillo, dice Freud, pero en el que podemos apreciar toda la complejidad del psiquismo, que se muestra toda la complejidad, digamos, de un caso de histeria. En la histeria, el modo de solucionar, ¿no? Porque un síntoma es como una solución, el modo de solucionar es mediante la conversión, ¿no? Y la conversión es un mecanismo psíquico. Siempre elaboramos por 2 vías todo lo que nos pasa, ¿no? Digamos, por la vía psíquica, que es con la elaboración psíquica, con el trabajo del sueño, podríamos decir, con condensación y desplazamiento, es decir, con la palabra, con el lenguaje, ¿no? Y por la vía somática. Entonces, en los casos de histeria, lo que hace la histérica es que un montante de afecto, ¿no? Va, digamos, al cuerpo, ¿no? Eso que a veces se llama somatizaciones, ¿no? Entonces, no elabora psíquicamente algo y va, por ejemplo, a realizar una parálisis o una anestesia o una convulsión, ¿no? Que puede ser exactamente lo contrario, ¿no? Además, toma parte del cuerpo, pero de la manera, digamos, habitual. Cuando, por ejemplo, dice, pues tengo el brazo paralizado, ¿no? Digamos, el brazo está paralizado solo en la parte, digamos, que uno habitualmente imagina, sin ser médico, ¿no? Porque desde la medicina a lo mejor sería por otras vías, ¿no? Entonces tiene también esa peculiaridad. Entonces, en el caso de la señorita Lucy, yo creo que nos muestra sobre todo eso, ¿no? Que abandona, digamos, el método catártico, se entrega a la asociación libre y transferencia, ¿no? Esto, digamos, trabajando desde la interpretación de los sueños, que es el texto, digamos, el texto donde se produce el concepto de inconsciente, ¿no? Y desde ahí vamos a poder situar y resituar todo ese periodo de trabajo que conduce a la interpretación de los sueños. Pero desde ese punto podemos darle sentido, por ejemplo, a los historiales clínicos, ¿no? Es decir, como Freud ya estaba trabajando, no es que eso le va a llevar a la interpretación de los sueños, sino que desde la interpretación de los sueños vamos a poder situar, ¿no? Cómo Freud trabajaba, cómo estaba trabajando, ¿no? El nacimiento de una ciencia. Entonces, también es curiosa esta cuestión que hasta que no se soluciona un síntoma, parece un tratamiento sintomático, ¿no? En el sentido de que aparecen otros síntomas. A veces un mismo síntoma tarda no meses, años, ¿no? Digamos, estoy hablando no en el peor de los casos, sino en ese proceso de determinado paciente, ¿no? Por ejemplo, una situación de insomnio, ¿no?
insomnio ligero, puede perdurar un montón de tiempo y uno puede preguntarse, ¿pero cómo es posible que perdure tanto este síntoma? Tenemos que atribuir a esta cuestión, ¿no? De que tiene que procesar. A lo mejor duerme bastante bien, pero no. Pero en la frase dice, tengo insomnio. ¿Cómo es posible que tenga muchos años con este síntoma, ¿no? Tengo que seguir procesando. Pero que hay solución. También, y es una cosa, digamos, muy interesante, que tiene un restablecimiento donde no deja ninguna secuela. ¿Pero qué quieres decir? ¿Que en el síntoma que se está procesando algo? Claro, el síntoma es como una solución, ¿no? Pero, por ejemplo, con el ejemplo, un segundito, ¿qué decía Pilar? Que más que el síntoma es la enfermedad la solución, es la histeria la solución. El síntoma es efecto de que ya ha solucionado de manera histérica. De esa manera. ¿No? El síntoma es una muestra más, no se trata de resolver el síntoma, claro, sino de ver cuál es la posición psíquica de la paciente, ¿no? Que tú antes dijiste que había que resolver las escenas. Yo no sé si hay que resolver las escenas o si las escenas hacen a la interpretación del caso. Claro, se van resolviendo, ¿sabes? Pero no hay que quedarnos en ello. Porque lo que las escenas muestran, primero, la escena de que ella se siente que todo el mundo habla mal de ella, es una escena de celos. Por eso la interpreta Freud, ¿no? Porque Freud escucha esto que está relatando, me está relatando una historia de celos, ¿no? Claro, la exagerada susceptibilidad. Las otras dos escenas son escenas en las que ella, ¿no? Que suponía que el padre de las niñas también estaba enamorada de ella, se siente despreciada. ¿Y cómo soluciona? Reprimiendo, ¿no? Reprime, entonces, hasta que Freud no la interpreta, ella no sabe que está enamorada. Claro, lo sabía, pero no lo sabía. Claro, y es muy interesante cómo al final, cómo resuelve, ¿no? Al final del caso, cuando ella dice, una no puede controlar los sentimientos, no puede... No es responsable de sus sentimientos. Una cosa, entre represión y renuncia, ¿no? Inicialmente ella reprime, como consecuencia de la represión tiene todos los síntomas, ¿no? Y la segunda... Bueno, más que como consecuencia de la represión, sí, porque ahí es una... Claro, es una represión fallida, por así decir, ¿no? Claro, bueno, pero es una represión histérica. La histeria reprime. El mecanismo es la represión. Y ahí el juego de la represión la histeria es la represión, ella reprime. Pero luego no, dice, bueno, yo estoy enamorado, pero no quiero, pues ya está. Estoy enamorada, pero no voy más allá, ¿no? Esa es la renuncia. Acepta, claro, acepta esa realidad, acepta, ¿no? Esa realidad. Y convive tranquilamente con ella, o sea, es decir, uno no tiene la culpa de enamorarse, ¿no? Me pasa esto, acepto. En la otra, claro, era como una especie de... No tolera esa realidad. No quiero saber de eso. Claro. No tolera ese desprecio, no tolera su propio amor, que se siente despreciada, ¿no? Claro, es otra posición del amor también, ¿no? Porque ahí, claro, le está pidiendo al otro que le ame. En cambio, en la otra yo soy sujeto del amor, o sea, puedo amar, ¿no? Pero y luego también es muy interesante porque los casos que son 90 y tantos, 96, sí, no, entre 92 y 96. Que como con este caso se ve como el síntoma físico depende de una posición psíquica. ¿No? Que una posición psíquica le lleva a tener la anosmia esta y, ¿no? Las alucinaciones esas olfativas que tiene, ¿no? Cómo determina lo psíquico los síntomas en el cuerpo. Claro. ¿No? Y cómo elige la nariz, por ejemplo, ¿no? Claro, y no es al azar el que elija el síntoma ese porque tiene que ver con esas escenas, ¿no? Y claro, también se ve una cuestión, se ve, por ejemplo, el trabajo de la condensación, ¿no? Porque condensación y desplazamiento, ¿no? Porque, por ejemplo, en la nariz, en ese síntoma, digamos, en torno a los olores, ¿no? Se reúnen un montón de situaciones. Claro. Lo digo porque es importante porque justo, ¿no? Cuando Freud está trabajando la histeria, hay todo un movimiento que está trabajando la histeria, que están hablando de que si existe una lesión orgánica, claro, si son enfermas que tienen algún degeneración, y él muestra como que no. Además, claro, él habla... Se recupera totalmente el síntoma, ¿no? Digo que es un caso importante también para mostrar todas esas cuestiones.
Claro, claro, Freud comienza a hablar del mecanismo psíquico de los fenómenos histéricos, ¿no? Pero ya el mecanismo es psíquico, frente, digamos, a la teoría de la degeneración que campaba en todas las investigadores de esa época, ¿no? Sí. Digo que también el mecanismo no es patológico. Claro. Que la represión no es patológica. Exacto, en ese sentido, ¿no? Son mecanismos normales del aparato psíquico. Sí, son modos de funcionamiento del aparato psíquico, ¿no? Exagerados. Claro. Y además, cuando, por ejemplo, Freud escribe la interpretación de los sueños, generaliza, digamos, el psiquismo para todo el mundo, porque antes solo los locos o los que tenían histeria, digamos, tenían psiquismo. Y él dice, no, si soñamos todos, digamos, todo el mundo tiene esa posibilidad. Con Freud, digamos, un sueño es bastante complejo, igual que un síntoma, ¿no? O un lapsus o un chiste. Son formaciones del inconsciente donde los trabajadores, él nombra, ¿no?, a la condensación y al desplazamiento, son los que van a laborar ahí para producir un síntoma o un chiste o un sueño. O los síntomas de la histeria, ¿no? Claro, que además los síntomas de la histeria son tan floridos, digamos, ¿no? Abarcan bastante lo motor, ¿no? Muchas lesiones deportivas, mucha gente se queja de dolores en los músculos, ¿no? Inclusive contracturas. Cierta parte, digamos, de la fibromialgia, ¿no? Digamos, tiene carácter histérico. Es una cosa interesante, ¿no? De que no coincide con la anatomía, ¿no? Claro. Nunca, ¿no? Digo, porque el ejemplo que pusiste, ¿no? Una parálisis nerviosa de origen neurológico, pues no es igual de intensa en la mano que en el hombro, por ejemplo, si se paraliza el brazo, ¿no? La parálisis de la mano es mayor que la parálisis del brazo, ¿no? Mientras que para la histérica no es igual de intensidad y además no sigue el recorrido anatómico de los nervios, ¿no? Sino que es lo que tú decías. Claro. La parálisis del brazo es lo que yo considero desde aquí de hasta la imagen aquí. Lo que es el brazo, ¿no? Exacto, toda la parte del brazo. Exacto. Sí. Nunca hay coincidencia, aunque sea orgánico, nunca existe coincidencia anatómica, ¿no? Siempre es imaginaria, ¿no? Sí. Es más imaginaria, exactamente. No termina de cuadrar nunca. Claro, estaba pensando, para ya estos textos sobre los historiales, por ejemplo, para la medicina, son absolutamente fundamentales. ¿No? Digamos, un médico leyendo esto se mete en otra órbita, digamos, está tocando lo psíquico, ¿no? En el sentido de poder entender. Esta tarde, por ejemplo, una paciente médico venía, ¿no?, y comentaba lo difícil que era, digamos, que pacientes, por ejemplo, con fibromialgia, reconocieran, ¿no?, que tenía que ver algo su psiquismo, ¿no? Y me dice, es que es imposible, vienen al médico para que yo le dé una solución, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la histeria que tú nombrabas, justamente la cuestión es que ha negado lo psíquico, ¿no? La histeria convierte el estímulo psíquico en ¿no? La cuestión psíquica en algo somático, sí. Ha negado lo psíquico. Entonces, también está esa cosa, ¿no? Le dices tú que es psíquico y hay un primer rechazo, ¿no? Totalmente, claro. Ahí la diferencia entre la histeria y la psicosomática sería porque en el psicosomático también hay una negación de lo psíquico y también hay una elaboración vía orgánica, ¿no? Claro, pero es que la histérica elabora por vía somática, ¿no? Por vía somática lo psíquico. ¿no? Que lo deriva por vía el psicosomático somática. Es un estímulo somático. Y el psicosomático es un estímulo somático. Elabora por vía somática. No lo puede elaborar psíquicamente. Es como si no le pudiera poner palabras. Una frase, claro, una palabra a eso que le pasa en el cuerpo, ¿no? Claro, hay, digamos, por así decir, ¿no?, estímulos internos y estímulos externos, ¿no? Entonces, esos dos estímulos tienen que ser procesados por vía somática y exactamente, ¿no?, y por vía psíquica. Claro, ante una frase uno, ¿no?, reacciona de una manera. Y algo físico le pasa, ¿no? Sí. No se ve muy bien, pues yo qué sé, nos dicen algo y nos ruborizamos, ¿no? Es el ejemplo ejemplar, ¿no?
Digo, de que una frase, una cosa psíquica nos produce cambios en el cuerpo. Claro, ¿no? Hay gente que viene con muchísima agitación y en realidad a veces tienen furia, ¿no? Y tienen solamente, digamos, una parte, o sea, la reacción emotiva, ¿no? Y no saben por qué. No lo pude tragar. No lo pude tragar. Y bueno, tengo, claro, eso que me dicen, no me lo trago. Entonces, no el bolo histérico. Claro, porque es una frase en la histeria. Lo que pasa es que está totalmente, ¿no? Aislada del resto de... Claro, la esterifica en el cuerpo. La esterifica en el cuerpo, pero la frase a veces la dice, pero la tiene desconectada del resto del pensamiento, ¿no? Está como... Claro, cuando comienza en la terapia a hablar, pasa por esa maquinita que es el psicoanálisis, que es la escucha, ¿no? En la psicosomática no. No hay frase. No hay frase, no hay elaboración. El psicosomático es que no, es como si no fuera un sujeto. Habla, pero como si no fuera un sujeto psíquico. Todo orgánico. Todo orgánico. Claro, está en relación, habla de su órgano, ¿no? Digamos, por ejemplo, en la histérica está el otro, ¿no? Digamos, se refiere al otro, toma en cuenta al otro. En el psicosomático, pues el órgano es, yo qué sé, ¿no? Me duele no sé qué, está más preocupado de eso. O el hipocondríaco, que es otra manera, digamos, donde el cuerpo también tiene protagonismo, ¿no? Bueno, el hipocondríaco no tiene ninguna lesión orgánica. Ninguna, Tiene claro. temor a enfermar. Es el temor que tiene. Tengo esto y tengo lo otro y 20.000 cosas, apenas un latido y ya piensa que es, claro, tiene sensaciones. Tiene sensaciones. Tiene una enfermedad, que tiene los síntomas, ¿no? Pero en el relato, me duele la cabeza. Pues, le duele una frase, ¿no? Claro. No puede decir que no le duela. Claro, habla, pero sin sujeto, sin trabajo del sueño. Claro, también así como rasgos de la histeria, la bella indiferencia, ¿no? De las histéricas. Que ese rasgo, ¿no? Como rasgo histérico, también es empleado, por ejemplo, en el teatro, o cuando uno va a dar una conferencia, una charla, en el aula. El profesor tiene que atraer la atención para que, ¿no? Para que el alumno se enganche con el tema, ¿no? Quiera estudiar. Es una bella indiferencia. Luego, lo que comentábamos, el mecanismo de conversión, un mecanismo importantísimo, que no solo se da en la histeria, ¿no? Como enfermedad, digo, es un mecanismo psíquico. Claro, todos estos mecanismos están en todo. Claro, Freud, digamos, es genial porque él no va a hablar no va a hacer patologización, sino que habla de funcionamiento. Así funciona el psiquismo, no es que esté dañado, es un aparato, entre comillas, perfecto, que funciona. Lo que pasa es que si no elaboro con la palabra, pues a veces elaboro con el cuerpo, ¿no? Conversión. Sí, viene en relación a eso que decías antes del mecanismo psíquico de los fenómenos histéricos, ¿no? Cómo, digo, hay diversos mecanismos, cómo resuelvo, ¿no? Cuando elijo el mecanismo, que es una elección inconsciente, ahí ya, digo, si reprimo, pues... Claro, me voy para la neurosis, claro. Si forcluyo, voy del lado de la psicosis, ¿no? Claro. Por ejemplo, con la anorexia, ¿no? Una cosa es una anorexia histérica, por así decir, y otra, digamos, pues una anorexia que tenga que ver con lo psicosomático, ¿no? Claro, psicótica, ¿no? Sí. Pero por eso decía que lo de menos es el síntoma. Porque en el caso que dices tú ahora de la anorexia, la anorexia sería el síntoma. ¿Qué posición sustenta claro, eso? Es más grave Eso es lo importante, ¿no? Más allá de la gravedad, ¿no? Sí, porque es conductivo el síntoma. Claro, ¿no? Claro, no se trata de resolver el síntoma, sino de, ¿no? De que escuchar ¿no? qué posición tiene ese sujeto, si es histérica, si es... Y en eso desaparecen los síntomas, ¿no? Te digo que en esa cuestión, sí.
¿no? Que la interpretación es absolutamente efectiva, digo, ¿no? Es lo que Produce salud. Transformación, posibilidad de transformación en el paciente. Porque eliminar el síntoma no es... No, ¿no? Pero también te elimina el síntoma. Claro. Tienes otra forma de gozar, ¿no? De hecho, Freud en los primeros trabajos, ¿no? En los primeros casos trabaja así, ¿no? Él iba así, ¿no? Síntoma claro. con síntoma y de sí, repente pero se lo da cuenta dice. de que desaparece un síntoma, Y pero aparece aparece otro. otro. Claro, pero él lo dice, por ejemplo, en este caso, dice, o sea, no es, no, yo ahora mismo me podría encontrar con un tratamiento sintomático, dice, pero ni hablar, ¿no? Estoy trabajando esto ya en los historiales. Sí, claro, ¿sabes? digo, pero en el caso de alguien que es anterior a este, ¿no? Él estaba, ¿no? Que está, digamos que haciendo un recorrido, ¿no? Ahí va síntoma, en un primer momento iba por síntoma, y dijo, no nos lleva a ningún sitio. Además dice, pareciera, ¿no? Dice en un momento determinado, que todos los síntomas estén tejidos en el mismo telar, ¿no? Vamos a ocuparnos del telar, no tanto del síntoma. Mm. Claro, también cómo cuenta el paciente, ¿no? Digamos, un paciente histérico, digamos, En función cuando del habla. relato, A ver. no se sabe qué tipo de Ya que me estructura han es. dado la oportunidad de hablar. ¿Qué dices? A ver. Me llamó la atención porque, claro, yo decía, claro, cuando ella da sus explicaciones de que el padre le echó la bronca y, claro, cuando se vio decepcionada, pero luego cuando dijiste, o cuando se dijo lo del padre de las niñas, ¿no? Me di cuenta que era una figura edípica, claro, Claro. es incestuosa, entonces es por eso, no es por, claro, ella le da esa explicación, pero claro, ella reprime esa idea, Dípica. le molesta esa idea, no quiere saber nada de eso, porque es una figura paterna, es una figura edípica, ¿no? Sí, sí, sí. Es el padre. Claro, en realidad, claro, el padre es el Padre, significante, ¿no? La palabra padre. Padre de las niñas y ella también era una niña. Y ella estaba cumpliendo otra función, ¿no? Entonces, claro, ella estaba acogida en esa casa, ¿no? Claro, estaba Como peleando institutriz. con los hermanos, con las otras empleados, ¿no? Había un drama, pero porque la figura estaba cuestionada, la figura paterna, ¿no? Estaba Claro. en cuestión para ella. Estaba. Exacto, ¿no? Porque en Todo realidad, lo demás digamos... se perturbaba, ¿no? Todo lo demás se entraba en conflicto. Una vez que ella aceptó que esa figura, ¿no? Que la figura paterna es una figura No con él. que la tiene que aceptar como es, todo lo demás se organiza, ¿no? La renuncia, Te da paz, ¿no? ¿no? La renuncia era con Paz. el padre. Claro, porque ella desde el principio sabe que, claro, yo puedo amar a quien quiera, tal, eso no, yo no soy tan ñoña, dice, no, Sí. cuenta, pero es que había algo que era eso, era una cuestión edípica, era el mundo. Claro, resuelve ahí. Sí, sí, exactamente. Pero la frase que dice al final es que ya ha elaborado, ¿no? Toda esa cuestión. Claro, por eso puede decirla, ¿no? ¿no? Claro, es una cuestión moral que se ponga en la histeria, ¿no? Claro, sí, lo señala Freud ahí. Intolerable Sí. es precisamente que el padre está en la serie de incestuoso, ¿no? Claro, cada uno de los 4 casos de historiales de la histeria nos van a mostrar, ¿no? Diferentes cuestiones. Muestran todo también, porque vamos a leer todo esto con la interpretación de los sueños, pero, digamos, algunas cosas se subrayan, ¿no? También es interesante la lectura después, la lectura que se hace en esta escuela de la obra de Freud, ¿no? Que es, primero se lee la interpretación de los sueños y luego se va a los historiales, ¿no? Es un recorrido. Sí. Ya va uno con el concepto de inconsciente, ¿no? Bueno,
Son las 8 de la tarde. Sí, La próxima conferencia de entrada libre, el 25 de mayo, viernes también. 25 de mayo, Psicoterapia de la histeria. para continuar con el tema de la histeria, que es muy interesante. Psicoterapia de la histeria por Hernán Cosaca. Muy bien. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Una pregunta ya para la Preguntamos próxima. a Hernán, ¿no? Hernán, ¿esto cómo se apaga? Dale al mismo sitio. Esto. Aquí, a ver. ¿Esto? Sí. Aquí.